Hola muchachos, un cordial saludo. Antes del video que hice en el tablero con ejercicios, quiero mostrarles unas ecuaciones como unos conceptos básicos que ustedes deben tener en cuenta para este tema de derivadas. Hay varios nombres para eso. En este libro que yo les envié hace unos días con su solucionario aparece el término diferenciación. Para no extenderme y también para a la vez invitarlos a que ustedes vayan a ese texto, lo consulten, excelente letra, gráficas, explicación, muy nítido. La idea es que lo aprovechen. Entonces no me voy a extender mucho digamos, en esta explicación, sino que quiero que nos fijemos básicamente en la definición, digamos, matemática precisa, concreta, derivada y la aplicación que nosotros le vamos a dar. Incluso en algunos textos para dar comienzo a esto, se habla de la derivada como una función, la función derivada. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo una función, como las hemos visto nosotros, trabajamos función constante, la recta horizontal, función lineal, pendiente positiva o negativa, izquierda y derecha, y luego vimos la función cuadrática. Creo que incluso alcanzamos a hacer una función cúbica, ¿verdad? Bueno, pues a esta función yo le practico una serie de operaciones que me da lugar a otra función. Es esta que estoy mostrando aquí en el numeral 2. Nosotros podríamos incluso resolver este límite para unos puntos particulares por medio de la estrategia que les dije, utilizando en el Excel o en la calculadora valores muy cercanos al punto que yo estoy buscando, muy cercanos derecha e izquierda, y así encontramos numéricamente el valor del límite. Bueno, entonces imaginémonos que estas son algunas de las funciones que hemos graficado. Algo en particular que me permite la función derivada, el proceso de la derivada, es que para un punto en particular puedo encontrar el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué son rectas tangentes? Son rectas que tocan a la curva en un solo punto. Estas son rectas tangentes. ¿Se dan cuenta? Toca esta circunferencia. Solo en este punto, únicamente en este punto y no en otro. Esta, por ejemplo, es una recta tangente, la recta L1. La recta L2 no es una recta tangente porque corta la curva, ¿de acuerdo? Esta, aquí de pronto queda más claro, esta recta L3 es una recta tangente a esta curva, pero en el punto P. Sin embargo, fíjense que puede ser una recta secante a la curva porque la toca en más de dos puntos. Muy bien, vamos a ver más dibujos. Esta es una recta secante, entonces en contraposición a recta tangente. Y lo dice que es una recta que interseca, una curva interseca o corta o intersecta una curva en más de dos puntos. Bueno, muy bien. Entonces no me voy a extender mucho. Aquí hay más ejemplos de eso. Esta curva x cuadrado es similar a la que nosotros hicimos. Que yo les mostré en la pantalla en el televisor cómo podría empezar a mover este x cuadrado. Bueno, me tomo aquí una copia de pantalla. ¿Cómo podría empezar a mover este x cuadrado a lo largo del eje? A eso nosotros lo llamamos rotación. A eso, perdón, traslación de ejes. Muy bien. Entonces, si por ejemplo tenemos aquí el punto más 1, x cuadrado más 1 vendría a ser esto. Bueno, ustedes me entienden la idea. Para 2, x cuadrado más 2 sería la misma curva, pero un poco más arriba. Para 2, para 3, números negativos, lo que ustedes deseen. Muy bien. Aprovechemos esto para pensar en algo. En el punto 1, 1, ¿por qué 1, 1? 1 al cuadrado es 1. En el punto 1, 1, muchachos, la gráfica me está dibujando una recta tangente. Esta que está en azul. ¿De acuerdo? Fíjense que esta recta tangente yo la podría trasladar. Esta recta tangente yo la podría trasladar a estas curvas y sería tangente también. Ya no en el punto 1, 1. Aquí sería tal vez en el punto 1, 2, aquí en el punto 1, 3, 1, 4, pero la recta tangente sería la misma. Este concepto va a ser muy interesante si nos alcanza el tiempo para cuando veamos el tema de antiderivada o integración. Porque realmente esta constante adicional más 1, más 2, más 3, digamos, no me va a representar cambios significativos en cuanto a la derivada. Muy bien. Entonces regresemos a nuestro texto guía. Entonces habíamos hablado del límite
como una función. Aquí tenemos ejemplos de recta tangente. Es muy importante para mí que lean eso, muchachos, por favor. Lo he inculcado desde el comienzo del curso. Una cosa es lo que yo me paro y les explico ahí de forma sucinta, somera, superficial. Pero cuando ustedes van al texto, en especial un libro de estos tan elemental, pues van a quedar mucho más claros los conceptos. Ok, entonces ustedes van a ver ahí que se calcula una serie de límites y esa es una de las maneras en que se pueden calcular las derivadas. Reglas de diferenciación. Entonces, ¿qué pasa con las reglas de diferenciación, muchachos? De esto se trata los videos que les envié la semana pasada y son los ejercicios que desarrolla Julio Profe. Entonces hay una serie de reglas que le deriva una constante cero, que se aparece, aquí está la regla de los exponentes, de tal modo que podemos hallar prácticamente la derivada de cualquier término. En este caso, si se fijan, exponente por coeficiente es 15, el exponente se disminuye en 1 y queda 15x cuadrado. Fíjense esta función, 13 quintos de q, la función de f está en términos de q. La constante es 13 quintos, como q tiene un exponente 1, simplemente me queda 13 quintos. Toda esta vuelta que dicen acá, la explica Julio Profe en un parpadear de ojos. La constante por una función lineal, simplemente la derivada es la constante. Entonces estaba haciendo un repaso rápido de cuál es el fundamento, cuál es la necesidad de los videos que les envié en la clase pasada. Ok. Aquí aparecen otros teoremas o reglas. Bueno, si lo quieren así, teorema en el momento en que se demuestre ya. Lo convierten aquí en regla suma y resta de función. Ok, muchachos, entonces, ¿qué es lo que quiero yo que vayan incorporando a su análisis, a su conocimiento? Que una de las aplicaciones reales, ¿sí? Reales, o sea, que realmente se utiliza, que es algo práctico, es la derivada como una razón de cambio. Entonces, de pronto en física, todos ustedes que pasaron por el colegio, por la escuela, les hablaban de la relación que hay entre la función desplazamiento, la función posición y la función velocidad. En algunos casos función desplazamiento, función velocidad y función aceleración. Y veíamos que la aceleración era la derivada de la velocidad y la velocidad era la derivada de la función posición. Bueno, pues en nuestro curso, en su carrera, no van a calcular velocidades, pero sí van a sí van a calcular tasas de cambio. Entonces, respecto a eso, quiero que miremos el ejemplo 4 que está en la página 463 y que dice lo siguiente. Sea P igual 100 menos Q cuadrado la función de demanda del producto de un fabricante. Entonces me dan una función de demanda. Encontrar la razón de cambio del precio P por unidad con respecto a la cantidad Q. Encontrar la razón de cambio del precio P con respecto a la cantidad Q. ¿Qué tan rápido está cambiando el precio con respecto a Q cuando Q igual 5? Bueno, entonces para funciones en que no es una constante, ustedes se dan cuenta que esto es una función cuadrática. Vamos a darle un zoom aquí. Ustedes se dan cuenta que esto es una función cuadrática, muchachos. Entonces esa variación no va a ser constante. En el ejemplo que voy a hacer en los ejercicios que viene más adelante a continuación, se van a dar cuenta que gráficamente muestro cómo la pendiente de una recta no cambia. En contraposición de una función cuadrática se cambia. Por eso me interesa mirar en qué momentos o para qué cantidades, de qué forma está variando el precio. Muy bien. Derivamos esta función que es muy sencilla de derivar. Derivada una constante 0, derivada de esta potencia por la regla del exponente, sabemos que va a quedar negativa. El coeficiente de Q es 1, 2 por 1 a 2. Muy bien. Me están preguntando, ¿qué tan rápido está cambiando el precio con respecto a Q? Cuando la cantidad es 5 unidades. Simplemente multiplicamos el menos 2 por el 5 y este es el valor. Miren la conclusión tan importante. Esto significa que cuando se demandan 5 unidades, un incremento de una unidad extra demandada corresponde a una disminución de aproximadamente 10 pesos en el precio por unidad. Entonces, repito, ¿qué me están diciendo acá? Que
la variación del precio con respecto a la cantidad es negativa, ¿sí? O sea que si una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? Por eso nos aparece ese valor de menos 10. Ese 10 es un precio, el precio no es negativo, el precio es de 10 unidades monetarias, pero representa una disminución a medida que yo voy aumentando la cantidad. Este ejemplo 5 es algo físico, realmente no viene al caso para nosotros. De pronto este ejemplo sí. Un sociólogo estudia varios programas que pueden ayudar en la educación de niños de edad preescolar en cierta ciudad. Entonces están definiendo una función de tiempo. Miren, ¿qué es X? X años después de iniciar un programa particular. ¿Y qué es F? Esto es X, el tiempo. ¿Qué es F de X? El estimativo de los niños que estarán matriculados. En este caso las unidades están en miles, pero está claro que esta es una cantidad de personas matriculadas y que X, que es la variable independiente, es el tiempo. Entonces me preguntan, ¿a qué razón cambiará la matrícula después de 3 años de iniciar el programa? Quiero ir a la respuesta. Miren lo que pasa después de 3 años. Se espera que el número de personas aumente. ¿Sí? ¿Para qué se deberá eso? Digamos, es un nuevo programa, es una nueva institución, la gente le llama la atención y en un comienzo podríamos pensar, es que esto no tiene la gráfica, en un comienzo podríamos pensar que es llamativo y la gente empieza a inscribirse más y más. Después de cierto tiempo va a haber un punto en el que eso cambie. Aquí en la segunda pregunta nos dice, después de 9 años, ¿qué ha pasado? La razón de cambio ya es negativa. O sea, la matrícula estará disminuyendo. Muchachos, si esto es para un ejemplo tan común como el número de matriculados en un instituto, imagínense lo que ustedes pueden deducir de precios, de cantidades, de tasa de retorno y muchas otras aplicaciones que ustedes irán viendo a lo largo de su carrera. Esto que estoy explicando tan rápidamente, ¿a qué va? A que está muy bien que usted coja una función y derive, que llegue a una respuesta correcta, que reemplace y le dé un número, eso es estupendo. Ese es uno de los objetivos del curso. Pero ¿cuál es mi punto? Hermano, que usted lea, vea, se dé cuenta que esas ecuaciones y estos números tienen una interpretación. En el caso de las matrículas, pensemos que puede ser un producto novedoso que se lanza al mercado. Entonces, en un primer momento puede que sean muy pocos quienes lo ofrecen, o usted es la única compañía que ofrece domicilios con ciertas características, o un producto, por ejemplo, un bulto de cemento que ya lo vende en paquetes de medio bulto, un cuarto de bulto. Eso es fantástico al comienzo, es el único, se le ocurrió, le empezó a ir bien. Después de cierto tiempo, después de cierto tiempo, pueden salir otros competidores, repitieron su idea, la están mejorando y el producto original, pues naturalmente ya empezará en decadencia en comparación a la venta inicial. Esto se puede estudiar de muchas maneras. Una de esas, ¿cuál es? A través de la derivada. Entonces, ya que no aparece aquí la gráfica, voy a hacer la gráfica rápidamente aquí en Excel y miremos el comportamiento de las pendientes, que es lo que me está dando esta función derivada. Entonces vamos a una hojita de Excel. Vamos a una hojita de Excel y vamos a escribir esta ecuación. Entonces es 10 novenos, voy a escribirlo acá. Entonces me tomo el trabajo de hacer paso a paso este proceso para que ustedes por favor lo repitan con otras funciones que yo les voy a dar y hagan exactamente lo mismo. Bueno, incluso mucho mejor. Muy bien, nuestra función va a estar en términos de x. Muy bien, hay una constante, 10 novenos. Entonces aquí con fracción introducimos 10 novenos. Y viene el factor 12x menos x cuadrado. 12x
menos, este lo podemos quitar, este lo podemos dejar como X y ya tengo mi función. Ok. Esto es lo que vamos a graficar. De acuerdo, entonces, si X está en función de tiempo, yo creo que está claro para todos que no tiene sentido asignarle valores negativos. ¿De acuerdo? Y miren el dominio que tiene la función. Está entre 0 y 12. Entonces vamos a darle a la función, a la variable independiente X, valores entre 0 y 12. Muy bien, pero entonces ese 0 y 12 lo vamos a hacer en columnas. No vamos a darle, el límite es 12, pero no vamos a darle incrementos de una unidad. Hagámoslo más detalladamente, démosle incrementos de la décima parte de una unidad. Ahí está, si ustedes se fijan quedó entre 0 y 12. Muy bien. Hay un término que es constante, 10 novenos, pero hay otra parte que sí está en función de estos valores y va a ser 12x, perdón, aquí va a ser 12x o sea esto, menos un número elevado al cuadrado, entonces utilicemos potencia. ¿Cuál valor? Este. ¿Y cuál va a ser la potencia? 2. Ahí está nuestra función. Pues qué gran resultado, miren, 12 por 0, 0 menos a al cuadrado, eso da 0. Muy bien. El resultado de nuestra función finalmente, ¿cuál va a ser? Este paso lo pueden oír, pero vamos a hacer de esta manera por el momento. Entonces el resultado de la función será 12 novenos, 10 novenos, perdón, 10 novenos por el valor que está acá, que hemos calculado en hecho. En el primer logaritmo va a ser 0, pero para los otros no. Esto va a ser f de x. Entonces, ¿por qué hice ese paso intermedio? Cuando tengan funciones más complejas, yo les recomiendo que hagan a un lado numerador, al otro lado denominador, y ahí se calculen una función final. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver si esto funciona. Y vamos a hacer una gráfica de estas dos. Entonces ya saben que prefiero utilizar gráfico con dispersión. Muy bien. Ok, esta gráfica se ajusta a estos valores que acabamos de hacer. Vamos al enunciado del problema. Dice, ¿a qué razón de cambio la matrícula después de 3 años estará después de 3 años iniciado el programa y después de 9 años? Fíjense acá. Si hacemos otras lineecitas, vamos a poner estas unidades y aún con una separación. Aquí vamos a dejarla no en 2 sino en 1. Fíjense muchachos lo que ocurre hasta el año 6. Va en incremento. ¿Qué pasa en el año 6? Se estabiliza y del año 6 al año 12 empieza a disminuir. Esta función me describe el comportamiento de las matrículas. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Bueno, ¿qué pasa con la derivada que tiene que ver la pendiente? Algo muy sencillo. Si se fijan aquí en 3, me dice que la razón de cambio es positiva.
cómo se refleja en una gráfica. Voy al punto 3, que es este. Ahí está la gráfica en 3. Si se fijan, la recta tangente, vamos a tratar de dibujarla con esto. Muchachos, la recta tangente es positiva. ¿Qué me está diciendo esta pendiente? Este número me está diciendo la pendiente de esta recta. ¿Qué pasa en el año 9? Aquí dice 9 años después. Voy al 9. Entonces para el año 9 estaré ubicado en este punto. Muy bien. Pensemos qué ocurre con la recta tangente I. La recta tangente va inclinada hacia este lado. Vamos a trazarla nuevamente. La recta tangente va en este sentido. Es negativa. ¿Cuál es la pendiente de esa recta tangente? Es esta. ¿Se dan cuenta que la curva es simétrica? ¿Qué quiere decir simétrica? Que tiene un eje aquí en 6, que es este. Y que al lado y lado voy a encontrar valores iguales en las ordenadas. Para 3 y para 9 la función vale 30. ¿Qué diferencia vemos? Que en este intervalo están aumentando las matrículas. En este intervalo está claro que ese número de matrículas está disminuyendo. Esa es una de las aplicaciones de la derivada. Muy bien, algo más, lo veremos, espero que lo alcancemos a ver. Ustedes se dan cuenta que aquí hay un punto máximo. Pues en ese punto máximo la pendiente es 0. En ese punto máximo la pendiente es igual a 0. ¿Por qué? Es porque es una recta horizontal. Porque es una recta horizontal, muchachos. Entonces vamos a ver con el tiempo que estos puntos donde la pendiente es horizontal, o sea, la pendiente vale 0, la recta tangente es horizontal, cuya tangente es 0, vamos a poder determinar máximos y o mínimos de las funciones. Bueno, esta era básicamente la introducción que quería hacerles al tema de derivadas, porque más allá, y tengo que insistir en esto, más allá de un proceso mecánico repetitivo, que bueno, que ustedes deben estar en la capacidad de hacerlo, más allá de eso, espero que ustedes entiendan la importancia de estos conceptos y el enorme rango abanico de posibilidades que tienen para aplicarlo. Aplicaciones de razón de cambio a la economía, viene lo que es costo marginal, lo que es muy importante para, digamos, decidir en un momento determinado si me arriesgo a hacer más unidades del producto, por ejemplo, si eso representa un beneficio económico o ya empiezo a entrar en un rango de pérdidas. Eso depende de la función. Pero el cálculo, la derivada, nos ayuda a tomar ese tipo de decisiones. Muy bien, muchachos. Entonces, a continuación los dejo con la explicación en el tablero un poco más analítica, más numérica de estos temas que estamos viendo acá.